Estamos viviendo lo que podríamos denominar un tiempo del saber, porque tenemos mucha facilidad para enterarnos de las noticias, mucha facilidad para conocer sobre temas que incluso no conocemos, ¿sí? Entonces, hay unas herramientas basadas en la tecnología que nos permite entonces conocer o más bien que se distribuyan fácilmente y universalmente todos los acontecimientos o todas las noticias. Aunque la información podríamos decir que no está oculta a nadie, cada vez carecemos del verdadero conocimiento. Cada vez carecemos del conocimiento importante. Y el Señor nos tiene hoy una enseñanza acerca de este tema que nos va a poner a reflexionar y a meditar a todos nosotros, porque creo que no vaya a ser yo el único estrujado y estremecido por la palabra del Señor y el tema que nos regala el Señor en esta ocasión. Por eso los invito, hermanos, para que abran sus Biblias en el libro de Oseas. Oseas capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 4, hermanos. Oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y de su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos honor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por la bendición del día de hoy, Señor. Nos bendices permitiéndonos estar aquí en tu casa de oración. Nos bendices aún más con tu bendita y maravillosa palabra, Señor. Permite, Señor, que todos estemos con corazones dispuestos, mentes abiertas, que tu Espíritu Santo esté ministrando en cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo esté ministrando en cada uno de mis hermanos, para que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestros corazones, para que la recibamos y para que la pongamos en práctica, Señor.
para que tú entonces no nos digas lo que le dijiste en un tiempo atrás a este pueblo, un pueblo sin conocimiento. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, en decisiones, en comportamientos y en mantener una relación íntima y personal contigo, oh soberano Creador, a través de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. A través de una palabra como esta, vamos a ver en la mañana de hoy que la palabra de hoy, de Dios, es fuente de conocimiento. Y si en el versículo 6, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de hoy? Que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces ya tenemos que la palabra de Dios es la fuente de conocimiento. Pero vamos a hablar un poco del libro de Oseas para que entendamos en qué contexto nos estamos moviendo. El libro de Oseas comienza con una historia de amor, y una historia de amor muy particular, una historia de amor dolorosa, una historia de amor personal, porque es la historia de amor del mismo profeta, es la historia de Oseas. Y Oseas se había casado con una mujer que tenía una conducta de prostituta. Ese era el comportamiento o el tipo de mujer con la que se casó Oseas, con una prostituta. Sin embargo, cuanto más ella lo traicionaba, Oseas más la amaba. Tremendo esto. Oseas le había brindado a esta mujer todo lo que merecía una buena esposa. Le había brindado amor, le había brindado cuidado, le había brindado un hogar, le había brindado reputación. Todo lo que merecía una mujer de hogar, una esposa. ¿Y cómo le pagó esta mujer a Oseas? Viviendo con otros hombres, compartiendo con otros hombres. Y Oseas la previno, Oseas le suplicó, y ella incluso lo llegó a humillar hasta las lágrimas. Pero Oseas seguía aferrado a esta mujer. Oseas seguía aferrado a ella. Ahora, es bien interesante y bien importante entonces que la decisión de unirse a esta mujer no fue una iniciativa o una decisión personal de Oseas. ¿Sí? La decisión de unirse a esta mujer fue una petición del Señor, una petición directa del Señor. ¿Y qué estaba pasando? El pueblo en general, con los líderes a bordo. Cuando hablamos de líderes a bordo, estamos hablando de ¿quiénes? Según la palabra ahí, que los mencionan. De los sacerdotes. Ahí está en la palabra. Y excúsenme que de pronto me detenga, pero si no lo hago, nos va a resbalar la palabra de hoy. ¿Correcto? Pero ¿qué estaba pasando? Que el pueblo y los líderes a bordo ¿qué estaban haciendo con el Señor? Estaban atormentando el corazón de Dios. Estamos hablando de todos, no solamente los sacerdotes, no solamente los líderes, sino el pueblo en general. Estaban atormentando el corazón del Señor. Y esta historia de amor de Oseas con la mujer adúltera, el Señor la quería relacionar, digamos, con el amor sufrido del mismo Dios por el pueblo. Noten ustedes que lo que quería el Señor era relacionar este amor sufrido de Oseas, lo que estaba pasando Oseas, con lo que le pasaba a él mismo. ¿Con quién? Es un libro maravilloso, hermanos. Es un libro extraordinario. Y Dios utiliza entonces al profeta Oseas para representar dramáticamente la traición de Israel en la vida real, que eso era lo que estaba pasando en la vida real. ¿Cómo
comportándose el pueblo de Israel con Dios? Lo estaba traicionando. Si estamos hablando en términos de adulterio, estaba adulterando. Eso era lo que estaba queriendo mostrar el Señor a través de la historia del profeta Oseas. Pero también el Señor entonces, ¿qué quería mostrar a través de esto? El descontento que tenía con su pueblo, la ira, los celos que tenía. Pero algo también es muy importante, Él quería mostrar el amor para su pueblo. Es hermoso esto. Entonces, a través del libro se habla de la prostitución o se habla del adulterio del pueblo de Dios. Pero detrás de todo esto encontramos una revelación muy tierna. Y es que Dios quiere ser el esposo de su pueblo, entregándole ese amor íntimo y entregándole ese amor real. Hermanos, el Señor no quiere ser solamente el amo de su pueblo. Él le quiere entregar ese amor y es lo que estamos viendo aquí a través de todo este libro. Ahora, ¿para dónde se dieron estos mensajes del profeta Oseas? Estos mensajes se dieron para el reino del norte. Ahora distinguimos ahora sabemos por qué tanta insistencia en que tengamos claridad de qué reino estamos hablando. Recuerden que las 12 tribus de Israel se dividieron en dos: reino del norte y reino del sur. ¿Cuántas tribus en el reino del norte? 10. ¿Cuántas tribus en el reino del sur? 2. Este mensaje va al reino del norte. Por eso cuando hablan de Israel, e incluso hablan de Efraín, como se conoce también el reino del norte. Yo creo que en la Reina Valera hablan de Efraín. Entonces, este mensaje está dado para el reino del norte, para las 10 tribus que conformaron el reino del norte. En los 3 primeros capítulos, el profeta describe brevemente su matrimonio con la mujer adúltera y establece entonces la relación entre este hecho y la infidelidad de Israel para con Dios. Ahí en los primeros 3 capítulos. Pero a partir del capítulo 4, que es el que iniciamos, el que nos entrega el Señor hoy, ya no se vuelve a mencionar, ¿cómo llamarlo? Este comienzo dramático y personal. Pero todo esto ha servido para crear un ambiente emocional, mis hermanos. ¿Cuál ambiente emocional? El amor profundo, la decepción, el enojo y la determinación entonces de perseverar con su esposa infiel. Todo esto va fluyendo en el libro de Oseas. Es hermoso. Ahí es donde uno puede visualizar realmente ese amor grande del Señor para con todos nosotros, para su pueblo inicialmente, pero ese es el amor para todos nosotros. Entonces, ya adentrándonos al capítulo 4, ¿qué es lo primero que encontramos? Lo primero que encontramos es una acusación de Dios para su pueblo. Uno cuando inicia la lectura del capítulo 4, uno ve como si esta acusación la estuviera haciendo un fiscal, como lo que encontramos hoy en día, que los fiscales llegan y hacen una acusación. Eso es lo que uno encuentra aquí. Y la acusación ahí en ese versículo 1, lo que está diciendo es que en los hijos de Israel no hay, inicialmente no hay verdad. ¿Verdad que en las relaciones personales reflejan la confianza y reflejan la fidelidad? Dicen, los hijos de Israel no hay verdad. Y continúa, en los hijos de Israel no hay misericordia, no hay lealtad. Que es ese amor recíproco que se muestra leal en cada situación. Es un amor que si es leal, entonces muestra obediencia a Dios. Pero además dice que en los hijos de Israel no hay un conocimiento de Dios. Es decir, no hay esa relación íntima con Dios. No hay relación alguna. No hay conocimiento de Dios. Es decir, no hay ese reconocimiento de la soberanía absoluta de Dios. Entonces miren, ¿cuál es la acusación que está haciendo el Señor? En el pueblo de Dios no hay
verdad. En el pueblo de Dios no hay misericordia o lealtad. Y en el pueblo de Dios no hay conocimiento de Dios. Son las tres acusaciones que está haciendo el Señor para el pueblo. Y digamos que en lugar de la verdad, en lugar de la misericordia, en lugar del conocimiento de Dios, y lo menciona ahí el Señor, en lugar de todo esto, lo que hay son falsos juramentos, lo que hay es mentira, lo que hay es engaño, lo que hay es robo, lo que hay es adulterio. Ahí lo describe, tal cual. Y finalmente, en lugar del conocimiento de Dios, se ven entonces hechos de sangre. Porque menciona que hay violencia por todos los lados. Tremendo esto. En lugar de aquello, en lugar de verdad, en lugar de misericordia, en lugar de conocimiento de Dios, hay falsos juramentos, engaño, mentiras, robos, adulterio, asesinatos. Como tan raro todo eso, ¿cierto? Que se haya presentado eso en ese pueblo, porque nosotros realmente hoy no conocemos nada de eso, afortunadamente y gracias al Señor. Iglesia, yo sé que todos hemos tenido la oportunidad, y hablando de que tenemos la facilidad de enterarnos de muchos acontecimientos que ocurren en lugares distantes a nosotros, últimamente han mostrado unas imágenes desgarradoras de la situación que está viviendo Haití. ¿Las han observado? Haití está envuelto en un caos total, en anarquía total. Creo que las bandas están apoderadas de todo el país. Y ustedes se dieron cuenta también de hace unos meses atrás qué pasó con nacionales nuestros que están involucrados allá en un asesinato. Es decir, son imágenes desgarradoras. Es trágico ver todo lo que muestran, lo que se está dando ahí. Pero bueno, no solamente en Haití, uno ve en otros lugares como en lugares del mundo que la gente está muriendo por falta de alimentos, por falta de medicinas. Pero ¿saben algo, iglesia? A nivel mundial también hay mucha gente que está muriendo espiritualmente. Hay mucha gente a nivel mundial que está muriendo espiritualmente por falta de la verdad, por falta de misericordia, por falta de conocimiento de Dios. Esa es la realidad. Si bien, claro que a uno el corazón se le quiere, es desgarrador ver todo eso, pero creo que es más desgarrador ver que la gente esté muriendo espiritualmente por falta de la verdad, porque es la falta de la palabra de Dios que liberta y que salva al hombre. Y si no hay verdad en nuestra vida, si no hay verdad en la vida de nosotros, tampoco entonces podemos hablar o compartir la verdad con otras personas. Porque primero, nosotros no podemos compartir algo que no esté en nosotros. Y si no tenemos la misericordia, es decir, si no recibimos la misericordia de Dios para salvación, porque ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Que la gente se quiere o nos queremos salvar por nosotros mismos. Ese es el problema. Entonces, como no tenemos la misericordia de Dios, ¿cómo vamos a dar la misericordia a otros? Es imposible. Y la gente muere espiritualmente por falta del conocimiento de Dios. Y como hemos dicho, hay muchos avances tecnológicos, pero el hombre cada vez conoce menos de Dios. El hombre cada vez conoce menos de Dios y peor, el hombre parece no querer conocer de Dios. Ese es el problema. Iglesia, necesitamos llevar la verdad. Iglesia, necesitamos compartir la misericordia. Necesitamos llevar el conocimiento de Dios a los que nos rodean. Pero insisto, ¿cómo compartir la verdad?
¿Cómo compartir la misericordia? ¿Cómo compartir el conocimiento de Dios si no lo tenemos? Creo que el enfoque inicial debe ser en nosotros mismos para tener la verdad, la misericordia y el conocimiento de Dios. Y aquí en el versículo 3 encontramos una sentencia que la podemos interpretar como una sentencia futura. Ahí la podemos ver en el versículo 3 del capítulo 4. Y es una sentencia donde habrá duelo, donde desfallecerá el pueblo y perecerá el pueblo. Ahí está. La tierra se secará y no habrá fecundidad. Encontramos ahí. Tremendo esto. Y a partir del versículo 4, Oseas describe los responsables del pecado de Israel. Tremendo. Primero hace una acusación el Señor, ¿sí? Tipo fiscal. Luego dice qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que le va a pasar a la tierra y al hombre? Va a desaparecer. Y después empieza a mostrar los culpables. Tremendo. En los versículos 10 al 14, del 4 al 10, el Señor ahí a través de Oseas condena a los sacerdotes, a los líderes. Si habláramos de hoy en día, ¿está condenando a quién? ¿A quién? No, a los sacerdotes y a los líderes. ¿A quién está condenando si hablamos hoy en día? No, ¿a quién? No, ¿a quién? A los pastores. Inicia señalando a los pastores. Uy, hermano. En los versículos 4 al 10, hay un señalamiento a los sacerdotes de la época, a los pastores de hoy. Y a partir del versículo 11 hasta el 14, ¿está culpando a quién? Al pueblo. Entonces, hermanos, aquí no se salvan. Aquí los culpables somos todos, pastores y pueblo, pastores e iglesia, todos. Tremendo. Es decir, líderes y pueblo en general. Líderes y pueblo en general. Ahí lo podemos observar. Entonces, aunque esta sección está llena de problemas textuales, su mensaje básico es claro, mis hermanos. El mensaje que encontramos aquí en esta porción de la palabra es claro. Todo el pueblo, absolutamente todo el pueblo, siguiendo el ejemplo de los líderes, siguiendo las enseñanzas de los líderes, ojo, son copartícipes de la rebeldía contra el Señor, copartícipes de la desobediencia contra el Señor. Pero ¿saben algo? La condenación principal recae sobre los sacerdotes. O sea que hoy en día el señalamiento principal y la condenación principal recae ¿en quién? En los pastores, en nosotros. Tremendo esto. Ojo, estoy hablando de condenación principal. Ustedes no se salvan, porque acabamos de aclarar que líderes y pueblo en general, para todos es la acusación. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y lo dijimos en la introducción, hoy en día las noticias vuelan. Hay mucha forma de enterarnos de lo que pasa en lugares distantes, claro. Conocemos lo que está pasando en cada rincón del mundo. Y con la famosa inteligencia artificial podemos hacer muchas cosas de las que no tenemos ni idea ni conocimiento. Es más, con la misma inteligencia artificial, eso no nos está permitiendo conocer otras cosas además. Porque ya uno ve, y especialmente en los jóvenes, que no saben redactar, que no saben interpretar o sacar ideas centrales de esto, no tienen ortografía,
Y entonces simplemente le piden a la inteligencia artificial que saquen una carta o un estudio por ellos y la inteligencia se los da. Eso yo no sé en un futuro qué va a pasar, porque uno lo nota inclusive en muchas personas que no tienen comprensión de lectura. Pues, en primer lugar, porque no practican la lectura. Pero realmente, iglesia, cada vez carecemos más del verdadero conocimiento, el conocimiento real de Dios. Y es lo que está pasando en el mundo de hoy. Y una cosa sí nos debe quedar bien claro con el mensaje y la enseñanza de Dios hoy. Este mensaje es para quién. ¿Quién creen ustedes? ¿Para qué tipo de personas? El mensaje de hoy. ¿Para quién? Para la iglesia. Este mensaje no es para la gente de afuera que no cree. Este mensaje es para la iglesia. Es para todos nosotros. Mejor dicho, es para ti. Este mensaje es para que tú reflexiones. Este mensaje es para que tú pienses. Este mensaje es para que tú tomes decisiones de la relación que tienes con Dios. ¿De qué manera la estás llevando? Si realmente tienes conocimiento de Dios, porque conocimiento de Dios es relación con Dios, es intimidad con Dios. Entonces, muchos de los que asistimos a iglesias cristianas, yo creo que muchos nos estamos colocando pañitos de agua tibia con este tema de tener una relación personal y directa con Dios. Lo que estaba pasando en aquella época de Oseas está pasando en la época de hoy. Muchos de los que asistimos a las iglesias, muchos pueden estar engañados. Porque no tienen conocimiento de Dios. Y un pueblo sin conocimiento real de Dios es un pueblo que rechaza la verdad, la lealtad y el conocimiento de Dios. Un pueblo sin el conocimiento real de Dios es un pueblo lleno de maldad. Es un pueblo que jura en falso, que engaña, que asesina, que roba, que adultera, que mata. Un pueblo sin el conocimiento real de Dios es un pueblo que camina a la destrucción. Y que camina a la destrucción en muchos aspectos, en la destrucción en lo religioso, en lo familiar, en lo económico, en lo moral, en lo espiritual. Miren todo lo que pasa a un pueblo sin el conocimiento real de Dios. Ahora no nos engañemos, iglesia. Nosotros cuando hablamos de este tema, así tal cual está escrito, esto es como una foto real de la situación de hoy. Esto es como una descripción de lo que estamos viviendo hoy. Esto es uno se queda pero asombrado. Parece que estuviera escrito para nosotros hoy. Iglesia, creo que reflexionando sobre un tema, sobre el tema que nos regala el Señor hoy, creo que debemos orar mucho para que el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos guíe y nos lleve a tomar decisiones en nuestra relación con Dios o en nuestra supuesta relación con Dios. Porque por eso acabamos de decir que muchos de nosotros sentados en las iglesias cristianas podemos estar engañados. Podemos estar engañados porque no tenemos una relación íntima con Dios. Es decir, no tenemos conocimiento de Dios. Y un pueblo sin conocimiento perece. Tremendo esto. Es necesario pues que tengamos el conocimiento real de Dios. No solamente para vivirlo, sino también para compartirlo. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Iglesia, volvemos a hablar de la división del pueblo, de las 12 tribus de Israel. Todos sabemos que fueron divididos y que fueron sometidos a ¿cuántos exilios? A ver si la tienen clara.
a dos exilios, ¿cierto? La nación del norte fue sometida al exilio asirio y el reino del sur fue sometido al exilio babilónico. Y por medio de los profetas, el Señor entonces hizo conocer a Israel las razones por las cuales los estaba desechando como pueblo y los enviaba al exilio, que ahorita describimos las razones, ¿sí? Ya aquí están descritas. Y una de las razones, mis hermanos, por las que el Señor desechaba a su pueblo y los enviaba al exilio, una de las explicaciones las encontramos en el texto de hoy, en Oseas capítulo 4. Y por cierto que no es el único lugar entonces donde Dios señala el mal que aquejaba al pueblo de Dios. Entonces resulta muy importante, iglesia, resulta además muy provechoso reflexionar sobre esto, porque es que la iglesia de hoy, hermanos, tiene la misma tendencia que el pueblo de aquella época. Tiene la misma tendencia preocupante hacia la ausencia del conocimiento sólido y profundo de la palabra de Dios. ¿Ven por qué es importante que reflexionemos del tema? Porque el pueblo de Dios pereció por falta de ¿qué? Y es lo que está pasando en la iglesia de hoy. Hermano, no leemos la palabra. Hay desconocimiento. Simplemente cierra tus ojitos y respóndete a ti mismo si lees la palabra. Es lo que está pasando hoy. Es más, mirando con mi esposita los mensajes que llevamos a YouTube colgados, hermanos, no ven ni los mensajes de su propia iglesia. Entonces miren que sí, es lo que está pasando en la iglesia de hoy, la tendencia preocupante de la iglesia de hoy. Miren que no tenemos que ir a otras iglesias para confirmar esto, simplemente miremoslo aquí, pero de corazón, con una total sinceridad. ¿Lees la palabra del Señor? Entonces, respóndete si tienes conocimiento o no. Entonces ahí hay una ausencia de conocimiento sólido y profundo de la palabra de Dios. Pero el problema es que ha surgido entre los creyentes un estilo de predicación que quieren o que buscan, en la que los predicadores se dedican a hablar de sus propios conceptos acerca de la vida espiritual. Y creo que nosotros no estamos para exponer aquí nuestros propios conceptos. Nosotros tenemos que dar el concepto del soberano creador que está plasmado aquí en su palabra. Pero hoy en día pasa que hay tanto expositores que quieren exponer sus propios conceptos, pero también allá oidores que quieren escuchar entonces lo que les agrada escuchar. En ocasiones las predicaciones o los discursos están adornados por un versículo de la palabra, pero empiezan a hablar de muchas otras cosas y cuelgan el versículo por allá en un ladito, y de vez en cuando durante la predicación lo toman. Eso es lo que está pasando en las iglesias de hoy, en las congregaciones de hoy. El pueblo que carece de conocimiento es un pueblo que se expone a la seducción de cuanta filosofía pasa por nuestros oídos y nuestros ojos, por cuanta filosofía aparece en la sociedad. Porque si tú no conoces, cualquier cosa llega a ti y te convence. Si tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios, entonces
alguien te hace un comentario y tú simplemente lo aceptas. Y peor aún, entonces, en lugar de leer la palabra, te pones a leer libros de humanos con unos conceptos de ellos personales, sin saber si es sana doctrina o no, y te quedas con ese concepto. Pero como no tienes conocimiento de la palabra, no sabes decir si es verdad o es mentira, si está equivocado o no. A eso es que me refiero. Entonces el pueblo, la iglesia, que no tiene conocimiento, entonces se expone a todos esos peligros de conceptos y filosofías nuevas que aparecen diariamente. Y esta es la condición que Pablo describe en la carta a la iglesia de Éfeso, por allá en el capítulo 4, versículo 14 y 15. Yo lo leo a beneficio de ustedes. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ojo, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Es lindo esos dos versículos. Y es precisamente la tendencia que observamos en muchas congregaciones, donde las personas corren tras cualquier moda que se exponga con elocuencia. Ojo, eso sí que es. ¿Cuántas personas no corren detrás de alguien que sea muy elocuente o que tenga un acento muy atractivo, mis hermanos? Pero están ahí, alegres, dichosos, y las iglesias son grandes y numerosas. Pero cuando realmente nos centramos en la palabra de Dios, las iglesias son muy pequeñas. Entonces, hermanos, nos estamos dejando seducir por las palabras elocuentes o palabras de hombres que no poseen la validez aquí al frente de la palabra de Dios. Si no conoces, hermanito del alma, si no conoces la palabra de Dios, no tienes argumentos, no tienes manera de descifrar o de deducir si lo que estás escuchando es verdad o es mentira, si lo que estás escuchando está acorde a lo que realmente está escrito. Como diríamos en Antioquia o en Urrao, comes cuento barato. Entonces, podríamos hablar de responsabilidad. Y la responsabilidad por esta situación, digamos que claramente recae sobre aquellos que han sido llamados a la formación de creyentes. Y podríamos decir con claridad que la responsabilidad directa recae sobre los pastores. Y el profeta Oseas declara que los sacerdotes habían desechado el conocimiento. Y en esta actitud vemos entonces el problema de fondo, que es el desprecio por la palabra de Dios. Y este desprecio puede ser porque, digamos, el mensaje de las Escrituras no resulta lo suficientemente atractivo en comparación con los mensajes que predominan en el tiempo. Entonces, ¿qué quiere escuchar? ¿Qué quieren escuchar los creyentes hoy en día? Quieren escuchar de prosperidad. Quieren escuchar entonces que se le diga, es que tú eres un hijo de Dios y lo mereces todo. Y entonces eso sí, los infla y salen con emoción. Y quieren escuchar entonces que pare de sufrir. De eso es que estoy hablando. Pero cuando se les habla la palabra de Dios, entonces esto no gusta, no atrae.
Y vemos la palabra de Dios entonces como anticuada, como pasada de moda. Y queremos y buscamos un mensaje entonces adecuado para el momento que atraviesa la humanidad. Pastor, es que usted debe predicar como predica tal. Así llegan a uno, hermanos. Y entonces los líderes, y hablo de pastores y líderes en general, buscan entonces la palabra que le agrade al oyente. Entonces buscan entonces hablarles de la manera que el oyente quiere escuchar, casi que buscan hablar como habla un político, que siempre dice lo que quiere escuchar la persona. Y eso es lo que están buscando los líderes de hoy. O bueno, me involucro, buscamos los líderes y los pastores de hoy. Buscar esa palabra que le llegue agradable a los oídos de las personas, así no esté alineada con la palabra del Señor. Pero ¿qué buscan los oyentes? Hablo de los que están sentados. ¿Qué es lo que buscan? Buscan lo que quieren oír, que les digan lo que quieren realmente oír, porque los oyentes no quieren oír de obligaciones, los oyentes no quieren oír de obediencia, los oyentes no quieren oír de lo que tiene que dejar, de lo que tiene que abandonar. Los oyentes no quieren oír de compromisos con el Señor. Los oyentes no quieren oír de compromisos con la iglesia del Señor. De eso no quieren oír. Ellos quieren oír de lo que pueden recibir, de lo que el Señor les puede dar. De eso sí quieren oír. Y saben una cosa, iglesia, considero sin temor a equivocarme, que el desprecio por la sana palabra se debe principalmente a que un compromiso con la palabra requiere de nosotros los pastores, requiere de los líderes, pero también requiere de todos ustedes, es decir, de todos nosotros, estudiar la palabra, leer la palabra con diligencia, con tiempo, para poder discernir el mensaje que el Señor no solamente quiere compartir con el pueblo, sino el mensaje que Dios quiere entregarme a mí. Pero es que esto requiere de esfuerzo y es lo que no estamos dispuestos a dar. Esto requiere de esfuerzo. Fácilmente puede ser evitado si nos dedicamos simplemente a hablar de nuestros temas predilectos, no solamente aquí, sino afuera o en los pasillos. El pueblo, todos necesitamos de la palabra no adulterada de Dios. Y para que tú estés seguro que la palabra no está adulterada, debes conocer la palabra de Dios. No hay otra. No hay otra. Solamente la palabra de Dios trae luz a nuestras vidas e ilumina nuestros pasos. Solamente por medio de la palabra de Dios entonces se puede dar esa transformación espiritual en cada uno de nosotros, que es vital para una vida que le agrade al Padre. No hay otra manera. Y hay que tener claridad, y lo tomo principalmente en este caso para mí como pastor. El rol mío o el rol nuestro como pastores no es entretener a unas personas, mis hermanos. El rol nuestro es formar al pueblo del Señor a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Y eso lo tomo para mí. Pero es que eso igual aplica para ustedes, hermanitos. Ustedes no tienen por qué dejarse entretener con una palabra adulterada.
Pero es necesario que conozcan la palabra de Dios, que tengan conocimiento de Dios. No hay otra manera para que no se dejen engañar por cualquier charlatán que llegue a ustedes con cualquier tema o con cualquier filosofía. Solo por medio de la palabra podemos lograr esto. Y la palabra de Dios es la fuente de conocimiento. Hermanito, que no perezcas por falta de conocimiento. Ahora pregúntate ahí, ¿aplica para ti el mensaje de hoy? Porque el Señor dice, este pueblo tiene falta de conocimiento, y el conocimiento solo se adquiere con la cercanía a la palabra de Dios. ¿Cada cuánto te estás acercando a la palabra de Dios? ¿Cada cuánto abres la Biblia? No nos podemos engañar, hermanos. Pero la claridad que nos debemos llevar hoy es ¿qué le pasa al pueblo que tiene falta de conocimiento de Dios? ¿Qué es lo que le pasa? Perece. Y entonces eso es lo que nos está diciendo el Señor. Eso es lo que nos dice el Señor hoy. Entonces no nos engañemos más, hermanos. No nos engañemos más. Esta palabra del Señor espero que los sacuda a ustedes como me sacude a mí. Me estruja y me pone a pensar y a reflexionar sobre el papel que estoy desempeñando, no solamente como pastor, sino como creyente del Señor. Y hablamos entonces de evangelismo, de compartir el evangelio, pero es que si tú no tienes una relación personal, una relación íntima con el Señor, ¿qué vas a compartir, hermano y hermana? ¿Qué vas a compartir? Entonces, métete con el Señor, adquiere el conocimiento de Dios y compártelo. La palabra de Dios es fuente de conocimiento. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor, Señor. Oh, Señor, hiciste una acusación a tu pueblo en aquel día. Los acusaste que no había verdad, que no había misericordia y que no había conocimiento tuyo, Señor, conocimiento de Dios. Y en lugar de ello, entonces encontrabas en tu pueblo falsos juramentos, engaños, mentiras, robos, adulterio, asesinatos. Señor, pero es una realidad de nosotros hoy, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Y mostraste en esta porción a los responsables que igualmente somos los responsables hoy, Señor. Todos nosotros. Ayúdanos, Señor, con el poder del Espíritu Santo a reflexionar sobre este mensaje, a tomar decisiones, Señor. Para que un día, Señor, no digas más que tenemos falta de conocimiento tuyo, Señor, sino que tenemos una relación personal, íntima y real contigo, Señor. Y que no nos estamos engañando, Señor, porque asistimos a una iglesia.
Porque es que en aquel día le hablabas también a tu pueblo y hoy le hablas a tu iglesia, Señor. Y es la misma realidad, Señor. El mismo problema. Nuestro mismo comportamiento con los mismos responsables. Y ya sabemos, Señor, que esto desató tu ira, tus celos, pero también, Señor, vemos reflejado tu infinito e inmenso amor para con nosotros. Te alabamos, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.